¿Usted ya se preguntó por qué aquel coche antiguo de su abuelo todavía está rodando firme, mientras tiene coche moderno por ahí que con 3 años de uso ya está con el motor golpeando? Parece que cuanto más la tecnología avanza, menos los motores duran. Mas eso no es coincidencia, es parte de un sistema muy bien pensado. Hoy en día parece que los coches ya salen de la concesionaria con fecha de validez. En cuanto los clásicos ruedan 1 millón de kilómetros con el mismo motor, los nuevos mal aguantan una década sin pedir socorro. Añoranzas de cuando los motores eran hechos para durar casi la vida toda. No era raro ver un coche rodando con el mismo motor por décadas, y sin perder el aliento. Mas al final, ¿por qué los motores antiguos eran tan resistentes? ¿Qué ellos tenían de diferente? ¿Y será que todavía da para encontrar motores así hoy? En el vídeo de hoy, nosotros vamos a destrinchar esa historia, con ejemplos reales, informaciones que las montadoras no cuentan, y una charla recta que usted solo ve por aquí. Hoy en día, con los avances tecnológicos y el concepto de obsolescencia programada cada vez más evidente, muchos motores modernos parecen estar diseñados para durar menos. ¿Te ha pasado que después de unos años, tu coche empieza a dar problemas y te preguntas si fue hecho para fallar? Pues, no es casualidad. En la actualidad, gran parte del negocio de las marcas automotrices se basa en la venta de repuestos, mantenimientos frecuentes e incluso en la renovación temprana de vehículos. Si tienes un coche como el Seat Ibiza, el Nissan Versa o incluso el Volkswagen Jetta, y empiezas a gastar demasiado en reparaciones, muchos prefieren cambiarlo por un modelo más nuevo. ¿Y quién se beneficia de esto? Las marcas, por supuesto. Pero si retrocedemos un poco en el tiempo, a las décadas de los 80 y 90, encontramos auténticas joyas de la ingeniería, como el Volkswagen Golf MK2, el Toyota Hilux de aquellos años o el Mercedes-Benz W124, que eran famosos por su durabilidad legendaria. Eran coches capaces de recorrer más de 500.000 kilómetros sin necesidad de una reconstrucción completa del motor. ¿Y cuál era el secreto? En esa época, los ingenieros tenían una mentalidad completamente distinta. Diseñaban motores enfocados en la resistencia, confiabilidad y longevidad, pensando en condiciones difíciles como caminos de tierra, polvo, cambios bruscos de temperatura e incluso combustible de calidad dudosa. Para asegurarse de que estos motores duraran décadas, incluso en climas extremos como el calor de Sevilla o Mérida y el frío de Zaragoza o Toluca, los ingenieros utilizaban una técnica llamada sobredimensionamiento de componentes. ¿Qué significa esto? Que las piezas internas, como las bielas, pistones, cigüeñales y válvulas, eran fabricadas con más material y tenían holguras más generosas. Esto las hacía mucho más resistentes al desgaste y a las roturas. En pocas palabras, no escatimaban en calidad. Otra característica clave de esos motores antiguos era su simplicidad mecánica. No dependían de sistemas electrónicos complejos, sensores delicados o componentes sofisticados como turbos de geometría variable o inyección directa de alta presión. Esto se traducía en menos piezas susceptibles de fallar, menos riesgo de averías eléctricas y un mantenimiento mucho más económico y sencillo. Es el típico motor que cualquier mecánico de barrio podría reparar con un par de herramientas básicas. Además, estos motores solían funcionar a bajas revoluciones, lo que reducía el esfuerzo interno y, en consecuencia, el desgaste. Seguro has visto un Volkswagen bocho, escarabajo, antiguo, echando un poco de humo, pero aún rodando por las calles de la ciudad. Eso tiene una explicación. Y eso no es todo. La estructura de los motores de aquellos años estaba hecha de bloques de hierro fundido grueso, capaces de soportar altas temperaturas y largos periodos de uso continuo. Algo que resulta esencial en países como México y España, donde el tráfico puede ser denso y el calor abrasador. Los materiales utilizados eran de calidad superior. Cigüeñales forjados, árboles de levas endurecidos y acero de alta resistencia en las partes más críticas. Esto los convertía en auténticos motores indestructibles. Y ahí, ¿usted ya tuvo o conoce a alguien que tuvo un coche antiguo que nunca dio problema en el motor? Cuenta aquí en los comentarios cuál era el coche y cuántos km él ya rodó. Y si a usted le gusta ese tipo de contenido sobre mantenimiento y curiosidades automotrices, confiera si ya dejó su like en el vídeo, y se inscribe en el canal para no perder los próximos vídeos. Y hay una razón muy sencilla por la que muchos motores antiguos soportan incluso turbocompresores o supercargadores sin quejarse: fueron construidos para resistir. Esos bloques eran tan robustos que podías agregarles más potencia sin necesidad de hacer grandes modificaciones, y ellos seguían funcionando como si nada. No es casualidad que hoy en día todavía haya coches rodando tranquilamente, como los míticos motores del Volkswagen Golf GTI MK2 o el Chevrolet Monza,
que siguen firmes incluso después de décadas. Pero cuando miramos los motores modernos, el panorama cambia bastante. La industria comenzó a centrarse en la reducción de costos, lo que llevó a la sustitución de materiales resistentes por otros más ligeros, como el aluminio de menor densidad o plásticos compuestos en piezas que antes eran de metal. Esto ayuda a ahorrar combustible y a reducir el peso del vehículo, pero no siempre garantiza la durabilidad, especialmente cuando esos materiales no reciben un tratamiento térmico adecuado o procesos de endurecimiento eficientes, que deberían ser requisitos básicos. Dicho de manera sencilla, si te emocionas demasiado acelerando con un coche moderno, como un Renault Clio o un Kia Rio 1.0, como si fueran deportivos, es muy probable que el motor se desgaste más rápido. Esto se debe a que muchos de estos motores están diseñados para un uso urbano y una conducción moderada. Claro, aún existen motores extremadamente confiables hoy en día, pero son escasos, y casi siempre se encuentran en vehículos más caros, como el Toyota Corolla. Y seamos sinceros, no todos pueden permitirse ese tipo de coche. Y aunque suene irónico, incluso los motores modernos de alta gama no tienen la misma vida útil que aquellos antiguos que venían en coches más básicos. Motores como los del Fiat Panda, el Seat Ibiza antiguo o la Nissan X-Trail primera generación estaban diseñados para durar mucho tiempo, incluso en condiciones difíciles, ya sea bajo el calor intenso de Sevilla o Cancún, o subiendo las empinadas calles de Guanajuato o Toledo en medio del tráfico. ¿Y sabes qué hacía todo esto aún mejor? La facilidad de mantenimiento. Los motores antiguos estaban diseñados para ser reparados con herramientas sencillas. Un mecánico experimentado, o incluso alguien con ganas de aprender, podía desmontar el motor por completo con paciencia y unas cuantas llaves. Esto era una gran ventaja, porque permitía cambiar solo lo que estaba dañado, sin tener que gastar una fortuna reemplazando el motor completo. Hoy en día, con los motores modernos, la historia es muy diferente. La complejidad de la electrónica integrada, con sensores por todas partes, módulos de control y sistemas interconectados, obliga a los mecánicos a usar equipos de diagnóstico costosos, y aún así, no siempre se puede resolver todo. En muchos casos, las piezas no están diseñadas para ser reparadas, sino para ser reemplazadas. Y esto no es porque el mecánico no tenga conocimientos, sino porque las piezas están fabricadas para ser desechables. Es decir, si se rompen, compras otra. Incluso podemos decir que la profesión de mecánico ha cambiado. Antes, el mecánico era un verdadero doctor del motor, ajustaba con precisión, escuchaba los sonidos del motor, comprobaba holguras. Hoy, muchas veces se ve forzado a ser simplemente un cambiador de piezas, porque el sistema no permite reparaciones. Y eso es frustrante, especialmente para quienes aman la mecánica tradicional. Y ahí, ¿qué usted piensa de todo eso? ¿Usted prefiere la simplicidad y robustez de los motores antiguos o cree que la tecnología de los actuales compensa la falta de durabilidad? Comenta aquí abajo y me cuenta su opinión. Y claro, si a usted le gustan vídeos que hablan la verdad sobre el mundo de los coches, ya deja aquel like y se inscribe en el canal. Eso ayuda mucho a traer más contenido como ese. Hoy en día, cuando hablamos de motores modernos, lo primero que viene a la mente es ¡wow! ¡Cuánta tecnología! Pero, ¿realmente toda esta sofisticación vale la pena? La realidad es que, cuanto más complejo es un sistema, mayor es la posibilidad de que algo salga mal. Los motores actuales están llenos de sensores, módulos electrónicos, actuadores, y todo esto debe funcionar en perfecta sincronía. Pero basta que una pequeña pieza falle para que el motor entero quede comprometido. Las marcas nos venden la idea de que la electrónica es más eficiente que la mecánica. Y sí, en muchos casos trae beneficios, como un menor consumo de combustible y menos emisiones contaminantes. Pero el problema es que esta eficiencia no siempre va de la mano con la durabilidad. Lo que las marcas automotrices quieren que creamos es que los motores de hoy son superiores en todo. Pero la realidad es otra. Los motores modernos no soportan las mismas exigencias que los antiguos. Esto ocurre porque, en el fondo, existe algo llamado obsolescencia programada, que no es más que diseñar un producto para que dure menos. Así, te ves obligado a cambiar de coche o a gastar una fortuna en mantenimiento y piezas de repuesto. Un motor podría perfectamente durar 20 o 30 años. Pero, ¿eso sería rentable para las marcas? Claramente, no. En el pasado, muchos motores utilizaban piezas estandarizadas, que servían para varios modelos. Esto hacía la vida mucho más fácil para quienes necesitaban reparar su coche. Un alternador o un tensor de correa de un Seat 127, por ejemplo, podía ser compatible con otros modelos de Seat.
¿Te imaginas? Un solo repuesto para varios coches. Hoy en día, las fábricas hacen todo lo contrario. Cada motor tiene componentes específicos. A veces, incluso dos coches de la misma marca, como el Fiat Argo y el Fiat Cronos, tienen piezas que no son intercambiables, aunque sus motores sean similares. Esto encarece el mantenimiento y complica la reposición. Y lo peor es que muchas de esas piezas ya no tienen la misma calidad de antes, incluso siendo más caras. Es casi un abuso para el consumidor. Si alguna vez te has llevado una sorpresa con el precio de una pieza simple, cuéntanos en los comentarios cuál fue y cuánto te cobraron. Así podremos compartir experiencias y advertir a otros conductores. Pero, ¿cuál debería ser la vida útil ideal de un motor? Bueno, con un mínimo de cuidado, cambiando el aceite a tiempo, manteniendo el sistema de refrigeración en buen estado y evitando aceleraciones bruscas constantes, un motor podría superar fácilmente los 800.000 o incluso 1.000.000 de kilómetros. Ejemplos de esto hay muchos, como el legendario OM 364 de Mercedes-Benz, que equipaba camiones ligeros como el 710, famoso por su durabilidad. Otro monstruo de la longevidad fue el motor AP 1.6 o 1.8 de Volkswagen, que movía coches como el Golf, Jetta, Bora y muchos otros. Con un mantenimiento sencillo y piezas fácilmente disponibles, estos motores eran sinónimo de confiabilidad. Y si miramos más allá, está el icónico Mercedes-Benz OM 617, un motor diésel con inyección mecánica, conocido en todo el mundo como prácticamente indestructible. Era capaz de funcionar incluso con diésel de baja calidad sin quejarse. Su secreto estaba en su construcción robusta, un bloque de hierro fundido, ausencia de componentes electrónicos y una ingeniería pensada para durar, algo cada vez más raro hoy en día. ¿Conoces algún coche en España o México que haya superado los 500.000 o incluso el 1.000.000 de kilómetros con el motor original? Cuéntanos en los comentarios. Y si te gusta este tipo de contenido, donde revelamos los secretos de la mecánica y te mostramos lo que las marcas no quieren que sepas, dale like y suscríbete al canal. Aquí siempre hablamos claro, sin rodeos. Sí, has escuchado bien, hay motores que realmente han superado el 1.000.000 de kilómetros, y no estamos hablando de uno o dos casos aislados. Son miles de vehículos, en diferentes partes del mundo, que han alcanzado esta cifra impresionante. Un verdadero logro de la ingeniería que, hasta el día de hoy, sigue sorprendiendo a los entusiastas. Uno de los nombres más icónicos en esta hazaña es el legendario motor Mercedes-Benz OM 617, que impulsó modelos de las series W123 y W126, auténticos tanques sobre ruedas. Pero no estamos hablando de camiones, sino de coches de uso cotidiano, como taxis y vehículos particulares. Estos coches rodaron por climas extremos, desde el calor abrasador de Marruecos o Arabia Saudita hasta las nevadas en Canadá, pasando por países de América Latina, incluyendo México. ¿El resultado? Décadas de funcionamiento continuo, incluso con combustibles de calidad dudosa. Otro gigante de la resistencia fue el famoso Volvo Red Block, una serie de motores que se destacaron no solo por su durabilidad, sino también por su mantenimiento sencillo y su enorme disponibilidad de repuestos. ¿El secreto? Una construcción sólida, bloque de hierro fundido, cabezal simple con un solo árbol de levas y una ingeniería enfocada en la robustez. Estos motores tenían versiones como el B18, B20, B21 y B23, y no era raro verlos superar el 1.000.000 de kilómetros, con algunos casos alcanzando incluso los 1,6 millones de kilómetros, lo que equivale a 1.000.000 de millas. Pero no son los únicos. Otros motores también dejaron su huella por su resistencia legendaria, como el 22º de Toyota, el confiable Volkswagen 19 TDI, el indestructible Mopar Slant 6, el poderoso Ford 300 y el robustísimo Detroit Diesel. Todos ellos tienen algo en común, una construcción sólida, materiales de alta calidad como bloques de hierro fundido, componentes reforzados como bielas forjadas y cigüeñales de alta densidad, y piezas diseñadas para soportar altas temperaturas, presión y uso continuo. Estos motores antiguos se fabricaron bajo una filosofía muy distinta. Estaban hechos para durar. Y cumplían esa promesa. Además de su resistencia física, contaban con una mecánica simple, nada de decenas de sensores, módulos electrónicos complejos o software que bloquea el funcionamiento por cualquier falla menor. Esto hacía que su mantenimiento fuera mucho más accesible y rápido. Pero, claro, no todo era perfecto. Estos motores, por muy resistentes que fueran, no cumplían con los estándares ambientales actuales. ¿Emisiones de contaminantes? Altas. ¿Consumo de combustible? Elevado, especialmente en los motores de gran cilindrada que solían ser pesados. Era otra época,
un momento en que la eficiencia energética y la sostenibilidad aún no eran las prioridades de la industria. Aún así, no podemos negar que lo que estos motores ofrecían en robustez y confiabilidad, muchos motores modernos no lo logran replicar. Por eso, hasta el día de hoy, hay un enorme cariño por estas máquinas, tanto entre coleccionistas como entre conductores que vivieron la época en que un motor estaba hecho para durar décadas, no solo hasta el final de la garantía. ¿Y tú, conocías alguno de estos motores? ¿Alguna vez has tenido contacto con un coche que haya alcanzado cifras impresionantes en su kilometraje? ¿O conoces a alguien que haya superado el 1.000.000 de kilómetros con el mismo motor? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides dejar tu like si valoras la ingeniería de verdad, y suscribirte al canal para más contenido como este. Aquí solo hablamos claro sobre coches, sin cuentos ni trucos. Estamos hablando de una época en la que los coches eran prácticamente tanques sobre ruedas. Muchos de ellos utilizaban chasis independientes, y no esa estructura monocasco que la mayoría de los vehículos modernos tienen hoy en día. Eran construcciones pesadas, robustas de verdad, con carrocerías de acero grueso, chapa reforzada y casi ninguna pieza de plástico en el exterior. ¿El resultado? Eran coches pesados que necesitaban motores potentes, pero que, por otro lado, ofrecían una durabilidad fuera de lo común. Por eso, aún puedes ver por ahí clásicos como el Mercedes-Benz W123, el Volkswagen Escarabajo, el SEAT 124 o el Toyota Land Cruiser rodando después de 40, 50 o incluso más de 60 años, aún sólidos, con la carrocería intacta, solo necesitando algunos retoques. Y seamos sinceros, cuando uno de estos coches sufre un impacto, se dobla, pero no se desintegra como los coches actuales, llenos de plástico por todas partes, que apenas rozan algo y ya se rompe el parachoques, se quiebra un faro o se abolla el guardabarros. Pero ojo, esta historia de la fragilidad de los coches modernos tiene su lado técnico, que dejaremos para otro vídeo. Porque aquí entraríamos en un tema más profundo sobre seguridad, deformación programada y pruebas de impacto, conceptos que no siempre son fáciles de entender en un solo vídeo. Volviendo al tema, esos motores antiguos podrían seguir fabricándose hoy en día, pero con adaptaciones tecnológicas que los hicieran compatibles con las normativas de emisiones modernas. Bastaría aplicar filtros, catalizadores, mejoras en el sistema de inyección y otros avances que ya existen. La estructura del motor seguiría siendo resistente y duradera, como nos gusta, pero ahora con un enfoque más ecológico y económico. Pero, ¿por qué no lo hacen entonces?, te estarás preguntando. La respuesta es más sencilla, y molesta, de lo que parece: no sería rentable. Si los coches duraran tanto como antes, la gente compraría menos vehículos. Las marcas venderían menos, los talleres tendrían menos clientes, y muchos dejarían de depender de los mecánicos, porque estos motores son tan fáciles de reparar que hasta el propio dueño podría aprender a hacer el mantenimiento básico en casa. En el fondo, todo forma parte de un gran ecosistema comercial. Piezas que se desgastan con facilidad, mantenimientos que deben hacerse antes de tiempo, nuevos modelos lanzados cada 2 años. Todo esto mueve la economía, generando empleo, impulsando la industria de repuestos, talleres, concesionarios y centros de servicio automotriz. Claro, también financia el desarrollo de nuevas tecnologías, lo cual es positivo, pero estamos lejos de encontrar un verdadero equilibrio entre durabilidad, eficiencia y sostenibilidad. Y aquí surge la gran pregunta: ¿el coche eléctrico ha resuelto todo esto? Lamentablemente, aún no. Aunque los vehículos 100% eléctricos prometen un futuro más limpio, todavía enfrentan enormes desafíos: costo elevado, autonomía limitada, reciclaje de baterías, y lo más importante, la durabilidad de sus componentes eléctricos aún está a prueba. No hemos visto un coche eléctrico rodando 30 o 40 años para saber si realmente durará tanto. El camino más cercano a esa perfección parece ser el de los coches híbridos, que combinan lo mejor de ambos mundos: el motor de combustión para largas distancias y el motor eléctrico para la ciudad. Pero ese es tema para otro vídeo. Si quieres que también profundicemos en ese tema, comenta aquí abajo, haz vídeos sobre coches híbridos. Y si este vídeo te ha hecho ver los motores del pasado con otros ojos, dale like y compártelo con ese amigo que siempre dice que antes todo era mejor. No olvides suscribirte al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Aquí hablamos de coches con sinceridad, pasión y ese toque auténtico que todo entusiasta ama. Y para ser justos, no podemos decir que todos los motores modernos son frágiles. Existen motores actuales que son extremadamente resistentes, especialmente cuando hablamos de motores diésel en vehículos comerciales y utilitarios. Un claro ejemplo son los motores Mercedes-Benz de la línea Sprinter,
muy populares entre transportistas y servicios urbanos, auténticos referentes de confiabilidad. Otro gran ejemplo son los motores turbodiesel de Toyota, como el 2.8 LGD6, que equipa modelos como la Hilux y la Fortune SW4, muy utilizados en flotas, en ciudades del interior y en regiones rurales tanto de México como de España. También tenemos los eficientes motores Hyundai CR-D, que se encuentran en vehículos como el Tucson y el Santa Fe, y los robustos motores turbodiesel de Nissan, como los de la Frontier, Navara, conocidos por soportar terrenos difíciles sin problemas. Estos motores, cuando reciben un mantenimiento adecuado, ofrecen una durabilidad excepcional. Pero aquí está el detalle. Requieren un cuidado riguroso. No puedes relajarte. Esto incluye cambiar el aceite a tiempo, siempre usando lubricantes de calidad recomendados por el fabricante, aplicar aditivos de buena procedencia y mantener el sistema de enfriamiento en perfecto estado, con líquido refrigerante de calidad, no agua de grifo. Porque, especialmente en motores con turbocompresor, el aceite contaminado o fuera de plazo es una receta segura para problemas graves. Otro punto clave son las piezas de repuesto. Muchas personas intentan ahorrar usando piezas paralelas o de segunda categoría, pero la verdad es que esto acorta la vida útil del motor. Puede parecer más barato al principio, pero a largo plazo el costo es mucho mayor. Siempre que sea posible, invierte en piezas originales, o al menos, de marcas reconocidas en el mercado. En la época de nuestros padres y abuelos, la mayoría de las piezas que se encontraban en el mercado eran de buena calidad. Incluso si no las comprabas directamente en la concesionaria, era difícil caer en una estafa. Hoy, con la enorme variedad de marcas y productos genéricos, debes ser mucho más cuidadoso. Pero si eres fanático de los coches clásicos, o estás pensando en tener uno, te sorprenderá la satisfacción que estos motores pueden ofrecer. Siempre que aún haya piezas disponibles, las posibilidades de mantenerlo funcionando por muchos años son enormes. Claro, no estamos diciendo que un motor antiguo nunca se rompe, pero la gran diferencia está en la facilidad de reparación. Cuando algo falla, en lugar de obligarte a cambiar todo el motor o gastar una fortuna en repuestos, la solución suele ser simple, barata y rápida. Por eso, un coche clásico bien cuidado puede durar toda la vida, rodando tranquilamente por las calles de cualquier ciudad en España o México. Lo que vemos hoy es justo lo contrario. En muchos casos, el costo de mantenimiento es tan alto, especialmente en coches modernos con mucha electrónica, que el dueño acaba rindiéndose. Prefiere vender el coche o cambiar todo el motor antes que repararlo. Y así entramos en ese ciclo vicioso. Compras, usas, desechas, como si los coches fueran artículos desechables. Es el reflejo perfecto del sistema consumista que domina la industria automotriz actual. Si te gusta entender cómo funcionan realmente las cosas detrás de los bastidores de la mecánica, dale like a este vídeo, compártelo con tus amigos que aman los coches clásicos y suscríbete al canal para no perderte nuestros próximos contenidos. Aquí hablamos de coches con pasión, sin filtros y con ese toque de verdad que no ves en los anuncios. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál ha sido el motor más duradero que has tenido? ¿O alguna vez te has decepcionado con algún modelo moderno? Queremos saber tu historia también.